Los eventos tienen lugar una semana antes del inicio del nuevo semestre. La chica les prometió a sus amigas que las bebidas correrían por su cuenta. Entonces una de sus amigas gritó alegremente que su última parada del día sería el café de Jonah. La protagonista preguntó si sus amigos sabían que se estaba construyendo un segundo piso en la cafetería y que ahora sería mucho más grande. Pero cuando los chicos llegaron a la cafetería después de visitar todas las tiendas, vieron una puerta cerrada frente a ellos. La chica no entendió nada, porque aún faltaba mucho tiempo para que cerraran. Jonah llamó a su madre y le preguntó qué estaba pasando, pero ella solo prometió explicárselo todo más tarde. En ese momento, sus padres estaban en la comisaría. La niña no entendía lo que había pasado ni por qué estaban allí, pero mamá explicó que el tío de Jonás los había engañado. Huyó con el dinero destinado a una empresa constructora, y los padres de la chica se vieron obligados a cerrar la cafetería para poder pagar a los constructores. La casa más barata que pudieron encontrar estaba a 5 horas en coche de su escuela, pero la casa de su tío estaba ubicada cerca de la escuela y estaba vacía debido a su fuga, por lo que sus padres decidieron que sería mejor que la niña viviera allí por un tiempo. Mamá prometió enviar todas las pertenencias de Jonah a esta casa lo antes posible, y se suponía que la niña viviría allí sola. Los padres estaban decididos a atrapar a este estafador, y le pidieron a su hija que se portara bien. Jonah no podía creer que todo aquello le estuviera sucediendo de verdad. Al entrar en casa de su tío, miró a su alrededor. Ella seguía sintiendo que sus padres le habían gastado una broma pesada. No comprendía cómo era posible vivir en esa pocilga y gritaba de impotencia. Ha pasado una semana entera desde que se dio a conocer esta noticia. Cada día, la protagonista se despertaba sola en la casa de su tío, que se había fugado de casa. Había muchas cosas en esta casa que necesitaban reparación. La protagonista aún no se acostumbraba al hecho de vivir sola, y cada vez que salía de casa, hablaba al vacío sobre el hecho de que se había marchado. Jonás estaba en la estación esperando la llegada del tren. La niña estaba interesada en cómo les iba a sus padres. Pensaba constantemente que la deuda no era tan grande como para destruir a su familia. Lo peor para ella era que no tenía amigos cerca, y hasta que atraparan a su tío, tendría que ir sola a la escuela. Jonah creía que si esto continuaba, ella se quedaría completamente sola. En ese momento, un hombre alto y de cabello oscuro subió a la plataforma. Cuando la niña lo vio, sintió como si hubiera sufrido un paro cerebral. Solo logró recobrar la conciencia cuando escuchó el anuncio de que las puertas del tren se estaban cerrando. Le interesaba saber quién era ese chico, porque llevaba puesto el uniforme de su escuela. El personaje principal lo miró de nuevo, y una vez más me di cuenta de que es un hombre guapo. Imaginó cuántas veces en su vida recordaría ese momento. La niña imaginó cómo, en su vejez, contaría esta historia a sus nietos, quienes se reirían y dirían que ya la habían oído muchas veces. Jonah decidió que ella tenía que hablar con él o marcharse, pero en ese caso, no debía arrepentirse de sus acciones en el futuro. Le entregó un paquete de golosinas y le preguntó si le gustaba la mermelada. La niña pensaba que las golosinas eran la mejor manera de conocer a alguien. El hombre la miró, sin comprender lo que estaba sucediendo. La chica se dio cuenta de que él no la había visto. Sintió la incomodidad de la situación y decidió que era hora de dejar de ser unilateral. Y luego dijo que simplemente se había fijado en su uniforme escolar y por eso decidió saludarlo. Le dio las gracias por las gominolas, diciendo que a él también le habían gustado mucho. Y ella volvió a entusiasmarse, decidiendo que era guapo y amable. Esta chica pensó que era un tipo genial. Ella no conocía a sus padres, pero era evidente que habían criado bien a su hijo. Jonah estuvo charlando todo el camino. Ella supuso que tenían la misma edad, y que ese chico también estaba en 3er grado. Se alegró de poder verlo a menudo de camino al colegio, pero luego preguntó con temor si ya iba al colegio con alguien, y sugirió que lo hicieran juntos, ya que le parecía aburrido ir sola a la escuela. El chico respondía a todas sus preguntas con frases cortas, y la protagonista no lograba entender si era tímido o si simplemente no le gustaba. Jonah finalmente recordó que ella ni siquiera le había preguntado su nombre y decidió presentarse. El nombre del chico era Kim Jae-han. La chica pensó que su interlocutor tenía el mismo nombre que el chico del que circulaban muchos rumores, pero ella le dijo que su nombre era muy religioso
y sugirió que uno de sus padres era católico. Ehan estaba interesado en saber por qué la chica le preguntaba sobre eso. Al darse cuenta de que el hombre estaba enfadado, ella dijo que no lo decía con mala intención y que pensaba que tenía que encontrar la manera de cambiar de tema. Jonah señaló una placa en la pared y dijo que era el lema de su clase. Dijo que hay que empezar poco a poco para terminar a lo grande. Cada vez que la protagonista oía o veía esa frase, le daba fuerzas. Ya estaban en su tercer año, y por lo tanto, necesitaban ese apoyo. Él le preguntó si sabía de dónde provenía esa frase. Sin embargo, la protagonista no estaba del todo segura de su origen. Y entonces Ean dijo que este lema está tomado del libro de Job, capítulo 8, versículo 7. Esto fue lo que hizo el amigo de Job para derrotarlo. La chica se sorprendió mucho al escuchar esta información. Se sentía como una completa tonta, pero no podía entender por qué estaba sucediendo aquello. Finalmente llegaron a la parada correcta. En clase, sus amigas le comentaron a la protagonista que había estado muy triste desde el primer día de clases. Las chicas no entendían cómo podía vivir en esa casa, pero Jonah les dijo que no se trataba de la casa en absoluto. Tenía otra habitación pequeña e incluso un segundo piso, así que la chica pensó que tal vez valdría la pena alquilarlo. Dijo que la casa era bastante espaciosa y muy adecuada para que vivieran 2 personas, tras lo cual sus amigos prometieron ir a visitarla sin duda en un futuro próximo. La casa era normal, salvo por el agua verde en el fregadero y el sonido de algo que estaba a punto de caer del techo. Las chicas no entendían la situación que el tío del protagonista había generado con su familia, pero además de la familia de Jonah, hubo otras víctimas. Había gente construyendo 10 edificios y sus fondos ni siquiera alcanzaban para cubrir los costos de construcción. No podía ni imaginar a cuántas personas había engañado su tío. Tras la conversación, la chica les pidió a sus amigas que no le contaran a nadie lo sucedido. Las amigas decidieron cambiar de tema y le preguntaron a la protagonista si había oído la historia de Kim Jo-han, de quien todo el mundo estaba hablando en ese momento. Jonah se levantó de un salto de su asiento, preguntándose qué le había sucedido. Una de las amigas señaló con el dedo hacia la ventana y preguntó si el personaje principal había visto un edificio que parecía una estaca clavada en el suelo. Este edificio está siendo construido en honor al Apocalipsis de Juan el Teólogo sobre el reino milenario, por la secta más famosa de su zona. John los conocía. Tenían más de 100,000 suscriptores en su canal. Kim Je-han era hijo del fundador de esta secta, y este chico era su compañero de clase. Pero las amigas de la protagonista pensaban que ella no lo conocía, ya que vivía en una zona diferente. El personaje principal tenía un mal presentimiento. Estas sectas sembraron el terror entre todos los niños. Ehan entró en el aula y se sentó justo detrás del personaje principal. En ese momento, todos sus compañeros susurraban que no querían estudiar con un miembro de la secta y que temían verse involucrados en todo aquello. Una de las amigas comenzó a sacudir al personaje principal, tratando de transmitirle la información de que el tipo que había entrado era el mismísimo hijo de los sectarios. Y Jonah dijo tímidamente que ya lo sabía. Conocer a este tipo fue un presagio de tormenta. La noche siguiente, la protagonista finalmente decidió limpiar la casa de su tío. Ahora su nuevo hogar se sentía acogedor y hogareño. La chica pensaba que solo quedaba un año y que, por lo tanto, todo estaría bien. Mientras terminaba de limpiar, oyó un ruido fuera de la puerta. La chica no esperaba a nadie, pero se apresuró a ir a la puerta para ver quién había venido a verla. Abrió la puerta con todas sus fuerzas y golpeó con ella muy fuerte a la persona que estaba en el porche. Estaba muy preocupada por lo sucedido y comenzó a disculparse con el huésped, diciéndole que la semana pasada le había roto la nariz al trabajador del gas de esa manera. Le interesaba saber si ese hombre estaba bien. La protagonista se sorprendió mucho al darse cuenta de quién había decidido visitarla. Frente a ella estaba Kim Je-han. Recordó que su tío no solo había engañado a su familia. John recordó los sucesos de esta mañana. La niña decidió informarse sobre los detalles generales de la nueva enseñanza. Así fue como ella se enteró del nuevo Dios, del pueblo del padre de Kim Je-han, y de que un poderoso Satanás aparecería en su mundo, que destruiría a la humanidad y gobernaría el mundo durante 1000 años. Ean no apareció en YouTube. Sin embargo, este nuevo Dios tenía un hijo, y ella creía que sin duda era él.
Ella creía que la gente lo veía todo superficialmente, y por lo tanto, no sabía absolutamente nada al respecto. ¿Por qué Jehan reaccionó con tanta frialdad a todas sus preguntas? Pensaba que ella era igual que todas esas personas, pero no se refería a ninguna secta. La chica no sabía absolutamente nada al respecto, pero ahora ya no importaba en absoluto. Se dio cuenta de que Jehan iba caminando a la escuela con una maleta, y simplemente no podía entender por qué lo necesitaba. Ella sabía que el chico no vivía en la residencia estudiantil, y suponía que podría haberse ido de casa. A la chica le interesaba saber si sus padres lo sabían. Le preocupaba si él tendría dónde pasar la noche. Durante el almuerzo, Jenny preguntó si sus amigas sabían por qué Jehan se había escapado, pero Clara dijo que solo podían especular sobre los motivos de su fuga. Jenny sugirió que podría deberse a una pelea familiar, pero Clara dijo que sus padres se llevaban bien. Entonces, el interlocutor sugirió que todo esto podría estar relacionado con el estrés debido a los estudios. Sin embargo, el chico tenía muy buenas calificaciones. Las chicas empezaron a discutir. No entendían por qué se había escapado de casa. Entonces, Jonás supuso que simplemente no era miembro de ninguna secta. Quizás se marchó de casa porque era la única persona normal allí. Los amigos del protagonista creían que, a juzgar por su aspecto, se había escapado de casa porque tenía a dónde ir. Sabía perfectamente a dónde iba y planeaba quedarse en esa casa durante mucho tiempo. El chico que estaba sentado en la mesa de al lado dijo que vio algo allí al pasar por la sala de profesores. Jonás se interesó por lo que podría ver allí, y luego contó cómo Jehan había hablado allí con el profesor sobre irse de casa. Los padres del chico sabían que se había marchado de casa. Lo vieron llevando una maleta. Por lo tanto, el profesor no tenía que preocuparse de que la escuela tuviera problemas con sus padres. Jehan creía que tenían cosas más importantes que hacer que su partida. La protagonista sintió mucha pena por su compañera de clase. Tras esta conversación, el profesor envió al niño a clase sin hacerle preguntas innecesarias. A las chicas les pareció extraño que el niño se escapara de casa delante de sus padres, pero no les importó. Empezó a llover afuera, y el personaje principal comenzó a preocuparse por si todo estaría bien con Kim Jehan. El personaje principal estaba absorto en sus pensamientos, tan despreocupado. Por su apariencia, parecía que no tenía motivos para preocuparse. Ella no podía creer que él se rindiera y se fuera a casa. La chica estaba interesada en lo que él hiciera después. Ella quería hablar con él, pero ella pensó que no podía ayudarle de ninguna manera y salió corriendo de la oficina a toda prisa. Ella pensaba que su familia había sido engañada y que debía cuidarse a sí misma. Y ahora no entendía por qué ese hombre estaba parado frente a su casa. Le pidió permiso a la anfitriona para entrar en la casa. Jonás no entendía por qué necesitaba eso, pero le explicó que necesitaba decirle algo. El personaje principal quería saber de qué quería hablar con ella, y ella le permitió entrar en la casa. Jonás le preguntó qué era tan importante que quería decirle, ya que incluso había ido a verla bajo la lluvia. Y además, ella no entendía cómo había averiguado su dirección. Él le dijo que su tío había tergiversado las enseñanzas sobre la Segunda Avenida. La protagonista no creyó de inmediato las palabras de su compañera de clase. Ian recordó que Jonah había dicho que ese hombre también había engañado a su familia. Su padre buscaba desesperadamente a aquel estafador. La chica no entendió del todo lo que le decía su interlocutor. Así pues, decidió averiguar si su tío había robado el dinero destinado a la construcción de la iglesia de la Segunda Avenida, a lo que recibió una respuesta afirmativa. Ella no entendía si él había robado el dinero para construir ese enorme edificio con forma de Godzilla. Le robó unos 100.000 millones de wones. El chico intentó tranquilizar a la chica, diciéndole que la escuela ya estaba buscando a ese estafador, y le prometió que también sería posible devolverle el dinero a su familia. Solo tenía que aceptar sus condiciones, y, en ese caso, su familia no tendría que preocuparse por ese problema. La protagonista estaba interesada en las condiciones de las que hablaba, y supuso que tendría que inscribirse en ese curso, pero él simplemente le pidió que le alquilara una habitación en esa casa. Estaba seguro de que no podrían atrapar a ese hombre simplemente persiguiéndolo, pero la chica confiaba en que su familia sería capaz de atrapar a su tío sin necesidad de entrenamiento, porque lo conocían mucho mejor que unos desconocidos. Sin embargo,
El hombre insistió en que el personaje principal no tenía por qué ser tan cuidadoso con él. Ahora estaban en el mismo equipo y tenían un objetivo común: atrapar a su tío. Ella no quería involucrarse en absoluto con la secta. Jonah intentó tranquilizarse, pero seguía sin entender por qué él había ido a su casa para tener esa conversación. Dijo que había algo más, y prometió contárselo pronto. La protagonista intentó cerrar la puerta delante de él, diciéndole que no quería saber nada del tema y deseándole suerte. Pero él intentó sujetar la puerta y se dirigió a ella por su nombre. La chica se sorprendió de que él la llamara por su nombre. Él agarró a la protagonista por los hombros y le pidió que pensara detenidamente en su propuesta, y ella le gritó que no la soltara. Ean dijo que eso no era una oferta de las enseñanzas, y entonces la chica se dio cuenta de que era un chantaje por su parte. El chico dijo que ella era sorprendentemente ingeniosa, y la chica lo miró y le preguntó si se estaba acercando demasiado a ella. Intentó decirle que podría arrepentirse de sus acciones más tarde, y que debía dejarlo entrar en la casa, pero la chica no pudo entender nada porque le había tapado la boca con la mano. Entonces ella dijo que él se estaba acercando, y que primero debía alejarse, y solo entonces decir lo que quería. La protagonista no entendía cómo podían chantajear a la gente de esa manera. Le pidió que dejara de decir tonterías, y que simplemente la escuchara, ya que era tarde y llovía. Tuvo que quedarse en su casa una noche, dado que su tío también había engañado a su familia. Ella se habría avergonzado si lo hubiera echado de casa en tales circunstancias. Pero esto no significaba que aceptara la ayuda de las enseñanzas. La niña confiaba en que su familia sería capaz de afrontar la captura de su tío por sí sola. Ella le dijo que había una habitación libre en el segundo piso. Ean le dio las gracias a Jonah y dijo que probablemente la había malinterpretado. Él pensaba que ella no se parecía en absoluto a su tío. La chica creía que al dejar entrar a Jehan en la casa, había cometido un grave error. Tras despertarse por la mañana, estirarse y salir de su habitación, había olvidado por completo que Jehan había pasado la noche en su casa, y, por lo tanto, se asustó mucho cuando lo oyó desearle buenos días, y se sentó con total tranquilidad, observando al personaje principal. En ese momento la niña recordó: esa última noche, un invitado sospechoso y no deseado apareció en su casa. Él le contó que su tío había estafado a su familia una suma colosal. El personaje principal le preguntó si ya había empacado sus cosas, y él respondió que se estaba preparando para ir a la escuela. La chica le preguntó indignada si de verdad no tenía pensado mudarse esa mañana, pero él le aseguró que recogería sus cosas después de clase. Ella se dio cuenta de que él llevaba un sándwich que duraba 24 horas, y le dijo que la gente necesitaba alimentarse adecuadamente para sobrevivir. Pero Jehan respondió que comía así todos los días y que seguía estando bien. Jonás no entendía por qué comía comida de una tienda de conveniencia todos los días. Ella pensaba que debían tener suficiente dinero para una existencia normal, ya que su padre era el dueño de un edificio así. Sin embargo, la chica sugirió que al comprar comida en una tienda abierta las 24 horas, los ricos se sienten más cerca de la gente común. Sus compañeros de clase se sorprendieron al ver a Ian. No parecía que hubiera dormido en una casa acogedora, ni que hubiera descansado bien. Sin embargo, Clara dijo que a pesar de la lluvia de ayer, se veía suave y esponjoso. Y Jenny agregó que hoy vino solo con una mochila escolar. Pensó que ese chico no era un niño común y corriente. Todos estaban interesados en saber dónde había pasado la noche. Sin embargo, creían que ese hombre no pertenecía a su escuela. De lo contrario, lo habrían tachado inmediatamente de sectario. Las chicas le preguntaron a Jonah qué pensaba al respecto, pero la chica confundida respondió que no lo sabía. Jenny dijo que podía saberlo porque estudian en la misma clase. El personaje principal decidió al menos responder algo, y expresó su suposición, diciendo que podría haber pasado la noche con alguien de su secta. Le interesaba saber si esa secta era realmente tan fuerte, y si, de querer, podrían deshacerse de alguna tienda o su cafetería, por ejemplo. Una de las chicas dijo que, de hecho, ya habían eliminado al enemigo. Cuando aún estaba en la escuela primaria, Jehan se peleó con unos chicos porque estaba de mal humor, y pronto las tiendas de sus padres quebraron. El motivo era desconocido para todos,
pero todos pensaban que había sido el padre de Jehan quien lo había hecho. Y estas palabras asustaron mucho al protagonista. La chica no entendía absolutamente nada. Antes, con la excusa de la preocupación, habían destrozado una tienda entera. Pero ahora permanecían impasibles, observando cómo su hijo salía de casa. Creía que, en su caso, el sentido común había desaparecido. Pensó que si ayer hubiera echado a su compañera de clase a la calle, su cafetería podría haber corrido la misma suerte. Necesitaba posponer la expulsión de Jehan. Al regresar a casa después de clases, le dijo al chico que podía quedarse un rato. Al oír esto, no lo creyó y decidió preguntar de nuevo. Y ella repitió que él podía quedarse en el segundo piso un poco más de tiempo. Jehan no encontró su comportamiento sospechoso, pero la chica dijo que ahora eran un solo equipo y que creía que le tenía miedo a su padre. La protagonista ni siquiera tenía intención de involucrarse en los asuntos de la secta. Solo le interesaba salvar a su familia. Jehan no sabía qué estaba pensando su compañero de clase, pero lo consideró todo inútil. Y después de decir esto, de repente empezó a toser. La niña temía que él pudiera resfriarse a causa de la lluvia de ayer. Ella creía que, mientras él estuviera en su casa, no debía enfermarse bajo ninguna circunstancia. Jonah le dijo que si descuidaba su resfriado, podría empeorar, y le aconsejó que se pusiera el pijama. Ella le trajo un poco de avena y le dijo que comiera al menos un poco. Luego lo envolvió en una manta y dijo que el cuerpo debía mantenerse caliente. El protagonista creía que para subir de peso necesitaba dormir y sudar mucho, pero su invitada estaba segura de que, a ese ritmo, lo agotaría antes de que tuviera tiempo de engordar. Jehanna le preguntó si lo estaba tratando con algún tipo de remedio casero, y la chica respondió que ese era un método normal en su familia, tras lo cual le pidió al chico que le contara cómo trataban un resfriado en casa. Y luego dijo que si no acudía a urgencias para recibir tratamiento, solo podía confiar en sus oraciones. El protagonista no podía creer que sus padres fueran tan irresponsables con su salud. El hombre dijo que, debido a su fe débil, su cuerpo desprendía un escalofrío, como el de un cadáver. Jonah intentó asimilar la información que ella había recibido, creyendo que estaba diciendo tonterías, y le pidió más gachas de avena. La chica se convenció cada vez más de su normalidad. Le dijo al invitado que se tumbara y le prometió preparar más gachas de avena. Antes de dirigirse a la cocina, le pidió al niño que le preguntara a su padre por noticias de su tío, pero dijo que ahora le duele la cabeza. La chica pensó al principio que odiaba a ese tipo, pero luego decidió que estaba enfermo y que, por lo tanto, debía ser un poco más indulgente con él. El personaje principal abandonó todas las tareas domésticas. Pasaba casi todo el tiempo cerca de la cama de Jehan. Ella le preguntó si tal vez debería cambiarle la toalla que tenía en la frente, pero el hombre le aseguró que todo estaba bien. Al oír su voz, la chica pensó que ya sonaba mucho mejor. Si lo mirabas, parecía una persona bastante normal, pero todos lo consideraban un sectario. Al abrir los ojos, Jehan se dio cuenta de que el personaje principal lo estaba observando. Jonah se quedó perpleja al darse cuenta de que la habían pillado con las manos en la masa. Toda esta situación le levantó el ánimo al paciente, y la protagonista pensaba que no importaba si él era sectario o no. Ella solo estaba cuidando a una persona enferma que necesitaba ayuda. No entendía lo que pasaba por su cabeza, pero cada vez que ella lo miraba a la cara, sabía que caería rendida a sus encantos. Jonah pensó que debía recomponerse y tener en cuenta las preocupaciones de sus padres. Simplemente tenía que mantener un buen ambiente en casa, y ahora no era el momento de adular a las sectas. Cuando la niña llegó a la escuela, la maestra le dijo que acababa de hablar con sus padres. Lamentaba mucho lo sucedido a la niña, pero sus padres, aún así, solicitaron el reembolso íntegro de la matrícula. A partir del día siguiente, la niña no pudo asistir a clases, y todos a su alrededor comenzaron a murmurar que su familia había sido engañada por su tío. Consideraba que la situación era ridícula, y no entendía por qué sus padres habían tomado esa decisión sin siquiera consultarla. Esto sencillamente no podía suceder. Al terminar la clase, la profesora le pidió a Jonah que se quedara un rato más para hablar con ella. El personaje principal no entendía de qué quería hablar. De camino a casa, la protagonista pensó en lo que todo el mundo decía, que las cosas iban cada vez peor para sus padres.
y los cursos de formación eran demasiado caros. Sus padres y su profesora decidieron que tendría que prepararse por su cuenta para los próximos exámenes. Jonah no entendía por qué no podían hablar primero de este tema con ella. Todo esto ocurrió el día antes del juicio. Sus resultados en el examen de segundo grado no fueron muy buenos, y la información en la escuela y en Internet no fue suficiente para prepararse, por lo que necesita encontrar la manera de aprobar estos exámenes, cueste lo que cueste. La protagonista estaba convencida de que nada podría interferir en su futuro. Ella imaginaba que Jean la ayudaría a prepararse para los exámenes. Al acercarse a la casa, la niña vio que la luz del segundo piso estaba apagada, lo que la preocupó por el estado de su huésped. Ella pensó que tal vez él había decidido regresar a casa. La falta de luz en la casa le resultaba extraña. Sentía como si ya se hubiera acostumbrado a la presencia de Jehan en su casa. Pero de repente la chica oyó su voz. Tenía miedo porque pensaba que el chico se había marchado. Ella no entendía cómo el tipo podía estudiar en la oscuridad. Pero cuando la chica vio la cantidad de trabajo que había hecho, se quedó asombrada y le preguntó cómo lo había conseguido. Y él le respondió que simplemente había hojeado un libro. Las clases escolares y los cursos en línea le bastaban. El chico no veía la necesidad de asistir a un curso preparatorio. Jehan ocupaba el quinto puesto en toda la escuela en cuanto a rendimiento académico. Claramente tenía un gran futuro por delante. El personaje principal incluso lo envidiaba un poco. Ella le dijo al hombre que la habían expulsado de los cursos preparatorios, pero luego añadió que, por supuesto, no era asunto suyo. Pero el hombre dijo que podía ayudarla con los preparativos si surgían problemas que ella no pudiera resolver. Jehan disfrutaba enormemente explicándole a la protagonista cómo resolver problemas que ella desconocía. La chica hizo todas las preguntas que le interesaban, y su invitado le explicó todo con gran detalle. Para que fuera más fácil de explicar, Jehan sugirió que el personaje principal se acercara a él. Comenzó a explicarle detalladamente por qué las opciones de respuesta incorrectas eran incorrectas. En ese momento, el personaje principal lo observó y pensó en lo asombroso que era. Ya fuera en el colegio o en clase, a Jonah siempre le costaba entender a los profesores, y por eso pensaba que Jehan pronto se daría por vencido con ella. Pero lo explicó todo con calma y paciencia, y lograron resolver problemas que la chica no había podido solucionar en los cursos. Él le preguntó a la chica si tenía alguna otra pregunta, pero ella dijo que ya lo habían decidido todo y le agradeció su ayuda. Jehan dijo que si tenía alguna pregunta, podía ponerse en contacto con él en cualquier momento, ya que de todos modos necesitaba repasar el material que había cubierto. Jonah quedó muy satisfecha con los resultados y le agradeció nuevamente al chico su ayuda. Ella casi se enamora de este chico. Resulta que así es como se conquista a la gente. Pero la chica creía que su relación era como la de un cocodrilo y su cocodrilo. No había lugar para sentimientos. Su relación terminaría inmediatamente después de que atraparan a su tío. Los exámenes de prueba habían terminado y todos estaban muy contentos por ello. Después del examen de práctica, las chicas fueron a merendar y Clara les preguntó a sus amigas cuáles habían sido sus resultados. Jonah pensó que el examen no se había vuelto más fácil ni siquiera después de todo el tormento y el entrenamiento con Jehan. Jenny dijo que habían ido al café para relajarse y le pidió al personaje principal que guardara su examen. En ese momento, un camarero se acercó a su mesa y le entregó una nota a Jonás. Todos estaban interesados en saber qué había allí y por qué se había marchado tan rápido. En la nota se indicaba que todos los visitantes podían esperar una estancia agradable en la cafetería, por lo que se les pedía a las chicas que se abstuvieran de hablar en voz alta. También se les informó que los visitantes podían permanecer en la cafetería durante 1 hora. Las chicas estaban indignadas porque llevaban 1 hora sentadas en la cafetería y solo habían bebido un vaso cada una. Así que Clara sugirió ir a otra cafetería. Jonás creía que si estaban en su café, nadie los echaría. Todos los amigos miraron al personaje principal y decidieron que allí estaba su casa, que estaba muy cerca. Todos empezaron a prepararse, pero Jonah no podía creer que realmente fueran a ir a su casa. Han no asistió a los cursos preparatorios, así que estaba en casa en ese momento, y Jonah no se le ocurría ninguna manera de esconderlo de sus amigos. Ella no tenía su número, así que decidió contactarlo a través de la red social de la pista de patinaje.
Ella le rogó a Dios que Yehan contestara el teléfono. El protagonista no entendía qué podía estar haciendo que fuera tan importante como para no contestar su llamada, y el tipo simplemente decidió hacer algo de limpieza. Mientras tanto, las chicas ya se acercaban a su casa. Estaban contentos de encontrar un refugio para ese día, y la protagonista siguió intentando hacerse entender por su nueva vecina. Tras apagar la aspiradora, Yehan oyó voces en la puerta. Eran chicas que no entendían por qué la puerta de la casa estaba abierta, ya que Jonah vivía sola. Jenny empezó a regañar a su amiga, porque alguien podría haber entrado a robar en su casa, y Jonah empezó a preocuparse aún más, porque se dio cuenta de que Ihan definitivamente estaba en casa. Estaba muy asustada y no sabía qué hacer, pero al no oír ningún sonido aterrador, la niña, no obstante, tomó una decisión y abrió los ojos. Las chicas se sorprendieron de lo limpia y acogedora que era la casa de su amiga. Les pareció que la casa era demasiado espaciosa para una sola persona. El personaje principal supuso que Yehan aún no había regresado a casa. Les pidió a sus amigas que la esperaran en el porche y entró corriendo en la casa. Las chicas no entendían qué clase de secretos podía guardar su amiga. Recorrió la casa corriendo, mirando en cada habitación en busca del hombre. Le parecía que él no estaba por ninguna parte, a pesar de que se suponía que debía regresar a casa inmediatamente después del examen de prueba. Y las chicas ya estaban gritando desde el porche, preguntando si podían entrar. Jonah pensó que ella debería haber tenido en cuenta que simplemente él no estaba en casa. Pero en ese momento se fijó en el teléfono de Yehan, que estaba sobre la mesa. Mientras sus amigas miraban alrededor de la casa, la dueña decidió rápidamente guardar el teléfono antes de que alguien lo notara. Se dio cuenta de que el vecino seguía dentro de la casa, pero no sabía dónde buscarlo. La niña decidió mirar debajo de la mesa, y allí se encontró con un hombre asustado, que esperaba una explicación de su parte. Tras encontrar a su vecino, ella misma se asustó mucho. La protagonista se emocionó aún más al oír las voces de sus amigas que se acercaban, pues querían comparar sus respuestas en el examen, y sugirió hacerlo en la cocina. Sabía que no podía dejar que vieran a su vecina. Y luego dijo que para ella la cocina es tan sagrada como la cama. Tras lo cual preguntó a las chicas si se acuestan con la ropa de calle puesta. No quería que sus amigos entraran en la cocina, y les dijo que si querían, sin duda les traería agua u otras bebidas. Ian suspiró aliviado al saber que las chicas estarían en la habitación. Jonah regresó junto al hombre y le pidió disculpas, y él le pidió que le explicara todo. La chica dijo que no se le ocurría nada para detener a sus amigas, y le pidió al chico que se quedara un poco más en su escondite. Entonces, él le pidió que se diera prisa, porque no podría quedarse allí mucho tiempo, y le dijo que invitara a sus amigas a venir en otro momento. No tuvo tiempo de contestarle, pues oyó a su amiga acercarse y llamarla. La chica saltó de debajo de la mesa. Sus amigas se disculparon por la visita tan inesperada, y le trajeron su pasta favorita. Jonás estaba muy contento con el regalo, y pidiéndoles que esperaran en la habitación, corrió a buscar bebidas. Yehan intentó recordarle que le había prometido enviar a las niñas a casa. Se disgustó mucho al darse cuenta de que la chica no iba a hacerlo. Estaba desesperado y se sentó debajo de la mesa mirando el reloj que colgaba en la pared. Jonah se disculpó mentalmente con el chico por no haber podido disculparse inmediatamente con sus amigos y mandarlos a casa. Había pasado bastante tiempo y la chica estaba preocupada por cómo se sentía su vecino. Comprendió que, en un lugar tan estrecho y con su estatura, ni siquiera podía moverse correctamente. Jonás le rogó al hombre que esperara un poco más, porque muy pronto tenían que ir a clase. Ella pensó que, afortunadamente, sus amigos no se habían dado cuenta de nada. Uno de los amigos le preguntó al dueño dónde estaba el baño. Ella pasó corriendo junto a Yehan, que estaba escondido. El hombre tenía todo el cuerpo entumecido, y el sudor le corría por la cara a causa de la preocupación. Pensaba que Jonah no debía dejar que su amiga anduviera sola por la casa. Jonás oyó sonar el teléfono, y me di cuenta de que era el teléfono de Yehan el que llamaba, un número desconocido. Las amigas le preguntaron a la chica si contestaría la llamada, y ella dijo que era un número desconocido y que no contestaría. Sin embargo, los amigos pensaron que era mejor contestar, ya que el teléfono no dejaba de sonar, y creyeron que podría tratarse de una llamada urgente.
Al salir de la habitación, la chica se preguntó si podría decidir por sí misma si contestar o no a esa llamada. Pero era un teléfono normal y corriente, y decidió que no había problema en contestar la llamada. Ella escuchó a la persona que llamó llamar a Jehan, hijo de puta, y preguntarle si quería volver a casa. La persona que llamó quería saber si no era suficiente para el tipo huir de casa, y la persona que llamó sugirió que el tipo quería morir. El personaje principal se asustó mucho con esa llamada. La persona que llamó creía que Jehan ni siquiera sabía de la construcción, y prometió ahogarlo en el río junto con Tak Mujin. La chica seguía sin entender quién llamaba. Pensó que se trataba de algún tipo de delincuente. La chica esperaba que simplemente hubiera marcado el número equivocado y decidió que sería mejor colgar. Pero se dio cuenta de que, fuera quien fuese, conocía a su tío Tak Mujin. Y entonces el hombre preguntó quién era ella, porque había llamado al teléfono de Jehan. Y entonces se dio cuenta de que tenía voz femenina, y así fue como la atraparon. Y el hombre estaba interesado en saber dónde había encontrado Jehan a esa colegiala. Jonah supuso que ese hombre era el padre de Jehan. Se sorprendió al darse cuenta de que ese hombre era el fundador de la doctrina de la Segunda Venida, porque ella creía que el fundador era un sacerdote. Este hombre quería que ella le diera el teléfono a Jehan, pero si se enteraba de que el tipo estaba en su casa, habría problemas. La persona que llamó decidió disculparse con la amiga de Jehan y le pidió que olvidara todo lo que había oído, tras lo cual le pidió a Jehan que le devolviera la llamada cuando la chica le devolviera el teléfono. La protagonista quedó conmocionada por lo sucedido, y después de ella, sus amigas comenzaron a mirar fuera de la habitación, preguntándose con quién había estado hablando la chica durante tanto tiempo. Jonah no entendía si eso era lo único que le importaba a ese hombre. ¿Cómo era posible que no le preocupara el hecho de que su hijo se hubiera escapado? ¿Cómo era posible que no le preocupara dónde dormía ni qué comía? Los amigos de la protagonista se acercaron a ella y estaban a punto de marcharse, pero ella pareció no percatarse de su presencia. Finalmente, sus amigas fueron a clase. La chica se apresuró a ir a la cocina a ver a Jehan, quien ya había salido de debajo de la mesa y finalmente pudo relajarse y tumbarse en el suelo. Le interesaba saber si la chica había hablado con su padre. Se sentó a su lado y le preguntó qué había dicho acerca de que las enseñanzas estaban ayudando a su familia. Jonás quería saber por qué había ido a su casa. El tipo dijo que no tenía a dónde ir, pero ella gritó que no le interesaba eso. Ella no entendía por qué demonios la había engañado para que lo dejara entrar en la casa. Y Jehan repitió que sencillamente no tenía otra opción. Pero el personaje principal creía que simplemente podía volver a casa, porque su padre estaba muy enfadado, y ella tenía curiosidad por saber qué pasaría si descubría dónde estaba su hijo. Jehan intentó tranquilizar a la niña, diciéndole que su padre estaba enfadado porque les habían robado hasta el último céntimo, y que estaba desahogándose por teléfono, en lugar de buscarlos porque todos sus esfuerzos estaban centrados en atrapar a su tío. Jonah no entendía por qué Jehan hablaba de esto con tanta calma, porque todo aquello también le preocupaba a él. Ella no entendía por qué él actuaba como si no le importara que la enseñanza pudiera ser destruida. El hombre no supo qué responder. Mientras mantenían una conversación tan importante, no prestaron atención a la olla que estaba en la estufa. Jehan intentó comprender qué era lo más importante para su interlocutor en ese momento. Si se trataba de seguridad, entonces no había ningún problema con eso, porque a su padre no le importaba dónde estuviera. Pero Jonah estaba decidido y le dijo a su interlocutora que ni siquiera intentara evadir el tema, porque en la conversación su padre lo había puesto del mismo lado que su tío. Ella ciertamente no creía que él estuviera involucrado en esa historia, pero necesitaba saber de qué lado estaba, tras lo cual lo amenazó, diciéndole que si volvía a mentir, simplemente lo echaría de la casa. Pero él le preguntó cómo sabía ella si podía hacer que se marchara. La chica no entendía lo que Jehan iba a hacer, y Ann no entendía por qué su interlocutora cerraba los ojos. La chica preguntó emocionada si esto no era lo mismo, y el chico no entendía en qué estaba pensando, ni qué clase de pensamientos sucios tenía en la cabeza. Pero ella creía que él había empezado, y el chico dijo que solo estaba tratando de detenerla para que no lo echara a la calle. La llamó pervertida loca y le dijo que no volviera a acercarse a él. Jonás le gritó que estaba huyendo otra vez.
Ehan, encerrado en su habitación, simplemente no sabía qué responderle. Al día siguiente, de camino a la escuela, la niña pensó en cómo el día anterior él se había encerrado en su habitación. Hoy se había escapado de casa antes de que ella despertara, pero tenía que descubrir la verdad por cualquier medio necesario. Cuando llegó a clase, vio que el asiento de Jehan estaba vacío y se preguntó dónde estaría. Pero en voz alta les preguntó a sus amigos qué estaban haciendo. Le enseñaron la cuenta de Instagram del gato de la escuela y le dijeron que antes eran los únicos que sabían de ella, pero que su popularidad había crecido significativamente últimamente. La cuidaba, la alimentaba y le ponía todas las vacunas a Yeji. Las chicas pensaban que era muy lista. Sin embargo, un compañero de clase que estaba sentado cerca creía que estaban equivocados sobre Yeji. Las chicas pensaban que nadie quería hablar con ella excepto ese gato y Sonu. Pero lo más importante era que las chicas la consideraban una ferviente fanática de la doctrina de la Segunda Venida. Yeji empezó a rezar de camino a casa desde la escuela, allí mismo en el vagón del metro. Su amiga le pidió que dejara de hacer eso delante de desconocidos. Ehan los observaba desde el vagón de al lado. Después de clase, Jonah se encontró con Jehan en un vagón de tren y le dijo que se convertiría en un cadáver si volvía a casa. También le interesaba saber qué haría la chica si alguien se los llevaba, pero la protagonista se mantuvo tranquila, pues creía que nadie más que Jehan había recorrido esa ruta, y prometió perseguirlo hasta que le contara el motivo de su huida de casa y los negocios de su padre. El hombre dijo que antes de irse a casa necesitaba ir a algún sitio, pero Jonah no entendió a dónde iba. Ella le prometió seguirlo incluso cuando salieran del metro, pero el tipo, sin hacerle caso, salió del coche, arrastrándola consigo. La chica no entendía a dónde iban, y Jehan no tenía prisa por explicarle nada. El chico la llevó a la tienda, algo que la protagonista definitivamente no esperaba. Ella no entendía qué hacían allí, pero Jehan dijo que iban de compras. Tenían demasiada comida caducada en el refrigerador. Las gachas que Jonás le dio de comer la última vez eran del año pasado, pero la niña creía que no se moriría si comía algo caducado. El personaje principal trajo estas gachas de avena de casa. Ian decidió ponerle gafas de sol y una capucha, pero la chica no entendía por qué lo hacía. Entonces él le explicó que era necesario para camuflarse, en caso de que se encontraran con alguien conocido. Jonah no entendía quién lo había puesto al mando, pero el hombre simplemente le respondió sugiriéndole que se fuera a casa. Mientras Jean paseaba eligiendo la compra, la chica lo seguía y murmuraba que ella era la casera y que, por lo tanto, él debía intentar complacerla para que no lo echara a la calle. El tipo decidió que, en este caso, también tenía algo con lo que chantajear a la protagonista, porque podía contarles todo a sus amigos. Se dio cuenta de que vivía en su casa, y él estaba allí en el momento en que vinieron a visitarla. Bueno, y sobre muchas otras cosas que ella ocultaba. Ian dijo que podía contarles todo esto a sus padres, tras lo cual la chica le preguntó si de verdad quería que muriera. Entonces el tipo dijo que si a ella no le gustaba su propuesta, que simplemente se fuera con él. Al ver un carrito lleno de víveres, la chica le preguntó si de verdad tenía tanto dinero. Jonah comenzó a revisar la comida que había elegido. Ella no entendía por qué necesitaban 20 kilogramos de arroz, ya que ni siquiera tenían arrocera. Las verduras y las frutas solían echarse a perder rápidamente, por lo que debían comprarlas para una sola comida. No comprendía los beneficios de sus buenas calificaciones en la escuela. Solo dejó alimentos congelados y dijo que era la opción más adecuada dada su precaria situación. El protagonista no podía entender si nunca había ido de compras con sus antepasados, ya que todos sus consejos eran la base de todo. Al oír estas palabras, Jehan recordó cómo siempre se sentaba solo en casa esperando a sus padres, e incluso cuando su madre regresaba a casa, no le prestaba al niño la atención que merecía. Ella simplemente derrochaba dinero para que él pudiera comprarse comida. Recordaba cómo siempre comía comida comprada en la tienda y pasaba casi todo el tiempo con el teléfono o un libro, porque nunca tuvo amigos. Recordando todo esto, dijo que si tuviera ese dinero ahora, sin duda compraría carne. Jonás, al oír esto, le preguntó si quería carne, pero al ver el precio, la protagonista dijo que era una compra demasiado cara y preguntó si su vecino tenía dinero.
Después de que él sacara un fajo de billetes del bolsillo, la chica no pudo resistirse a preguntarle de dónde había sacado tanto dinero. Luego contó que su madre se los había dado, pero que no sabía qué hacer con ellos, y los había guardado. El hombre jamás imaginó que los gastaría así, pero ahora se daba cuenta de que todo había salido a la perfección. El personaje principal siente curiosidad por saber si empezó a salvarlos incluso antes de que se fundara la escuela. Entonces la chica sugirió que sus padres solían estar fuera de casa, y el chico preguntó si los padres de ella también salían a menudo. Pero no fue así, porque no tenían dinero extra para eso. Y entonces Jonah me contó que sus padres ni siquiera descansaban en casa, porque se encargaban de todos los deberes posibles. Pegar sobres, pegar ojos a muñecas y muchas otras tareas diferentes. Incluso el protagonista tuvo que ayudarlos cuando no tenían tiempo, y con el dinero que recaudaron, decidieron ampliar su cafetería. Llevaban mucho tiempo soñando con esta expansión, pero este estafador los dejó sin un centavo. No era la primera vez que su hermana se metía en problemas de este tipo, y entonces Jehan se dio cuenta de que esta chica tampoco lo había tenido fácil. Pero el protagonista creía que para él tampoco había sido fácil, ya que incluso decidió huir. Ella aún quería saber por qué él había dado ese paso. El tipo no sabía por dónde empezar. Pero aún así, tomó una decisión y dijo que había escapado con un propósito específico. La niña estaba interesada en saber cuál era el objetivo concreto de su vecino, y luego dijo que ella misma había respondido a esa pregunta ayer. No le interesaba en absoluto lo que sucedería si la escuela quebrara. La niña creyó ver a su tío entre la multitud, y ella empezó a correr tras él. Jehan no entendía qué estaba pasando, ni a dónde se dirigía. Jonah dijo que vio a su tío allí. Estaba segura de que era él. Ella sugirió que el hombre podría haber olvidado algo en su casa, y que por eso tenía que regresar. Pero Jehan la hizo callar, y la chica no entendió por qué estaba haciendo eso. La protagonista intentó liberarse, pero el hombre no la dejó ir. Entonces decidió morderle la mano. Jehan sintió mucho dolor, y por eso tuvo que soltar a su compañero de clase. La niña corrió en dirección a donde vio a su tío, gritando que el estafador debía quedarse en su sitio. Pero el hombre la alcanzó de nuevo e intentó detenerla, agarrándola por el capó. Él dijo que ella no debería ir allí, pero el personaje principal no entendió por qué, y dijo que si no quería ayudar, al menos no debería interferir. La chica decidió llamar la atención sobre ellos y, llamándolo hermano, gritó que no quería robar esas gafas y que no necesitaba la ropa para nada. Quienes lo rodeaban no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Acaso ese colegial estaba obligando a su hermana a robar? Las personas que se acercaron comenzaron a registrarlo y encontraron una gran suma de dinero en su bolsa. Les interesaba saber de dónde lo había sacado, pero el hombre no entendía por qué no creían que fuera su dinero. Mientras Jehan intentaba escapar de la gente que lo rodeaba, Jonah corrió tras su tío. La chica estaba segura de que era él. Miró a su alrededor, tratando de averiguar a dónde había ido, y finalmente lo volvió a ver entre la gente en el ascensor. La niña corrió hacia ellos pidiéndoles que sujetaran la puerta, pero alguien dijo que el ascensor estaba lleno y que la chica debía esperar al siguiente. Pero ella no necesitaba el siguiente ascensor en absoluto. Jonah pensó que tal vez debería bajar las escaleras, pero luego se dio cuenta de que podría haber cometido un error. Los pensamientos de la chica fueron interrumpidos por Jehan, que la había alcanzado. El hombre le pidió que finalmente le hiciera caso. Prometió explicarle todo a su compañero de clase. La protagonista lo miró con expresión de desconcierto. No sabía qué podía decirle. Mientras tanto, el hombre en el ascensor continuó presionando el botón con insistencia, y la mujer que estaba cerca dijo que podían esperar a la chica, que estaba segura de que había espacio suficiente para una persona. El hombre se disculpó con la mujer, diciendo que su novia tenía prisa. Susurró, preguntándole a la chica si era la voz de Jonah, pero ella no estaba segura. Después de la tienda, los chicos fueron al parque infantil y decidieron subirse a los columpios. Jehan no estaba seguro de que la niña hubiera oído lo que le dijo en la tienda. Tenía la esperanza de que la doctrina de la Segunda Venida fuera desmantelada. Por eso el chico no le contó a su padre sobre el engaño, y él no estaba preparado para ello. Jehan lo sabía todo y pensó que si su padre se enteraba, sin duda lo mataría.
Por eso le mintió diciéndole que iba a la residencia estudiantil y se fue de casa. La enseñanza es una organización muy cerrada. Rechazan la interferencia externa y fomentan la cohesión. Hasta que apareció el tío de Jonás, el chico estaba seguro de que esa organización solo podía ser destruida desde dentro. Sabía que si la enseñanza no recuperaba su dinero, nunca podría ser revivida. El futuro de toda la enseñanza estaba en manos de este estafador, y Jehan sabía que jamás volvería a tener una oportunidad así. Comprendió que al personaje principal no le preocupaban los asuntos de la secta, pero él quería que Jonah al menos fingiera escucharlo. En ese momento la chica comprendió por qué su nuevo vecino estaba tratando de detenerla. El hombre creía que si ella aprendía más sobre la enseñanza, sin duda la entendería. La protagonista estaba interesada en saber si Jehan permitiría que su tío se marchara si aparecía de repente. Al fin y al cabo, vivían en su casa, y él podría volver allí algún día. ¿De verdad el tipo decidiría detenerla entonces? Pero él creía que no tendría otra opción. Jonás estaba molesto porque estudiar era más importante para él. Decidió dar por terminada la conversación allí y se levantó del columpio para marcharse. Jehan no entendió a qué se refería con terminar. Ella se apresuró a seguir al personaje principal. La protagonista estaba molesta y le dijo al hombre que se fuera de su casa. A Ian le interesaba saber si la chica se comportaba de esa manera debido al dinero destinado a la expansión. Creía que era imposible quebrar con semejante suma. Al fin y al cabo, mucha gente podría conseguir ese tipo de dinero, pero Jonás no estaba dispuesto a hacer tal sacrificio para destruir la enseñanza. El tipo no entendía por qué la protagonista estaba tan enfadada, porque aquello que tanto le preocupaba aún no había sucedido. Jehan se dio cuenta de que no podría impedir que la familia de ella atrapara a su tío. Pero Jonah no solo estaba enfadada por esto, sino que le enfurecía aún más el hecho de que no le hubiera dicho la verdad. El protagonista no entendía por qué él decidió que, después de escucharlo, ella le permitiría quedarse. La chica no entendía por qué él no pensó en el riesgo que corría al permitirle quedarse en su casa. Ya fueran sus amigos o su padre, si alguno de ellos lo veía, podría ser demasiado peligroso para ella. Sin importar lo que dijera, solo tenía una enseñanza en mente. El tipo estaba seguro de que si le decía la verdad, ella simplemente lo echaría a la calle. Y la chica confirmó sus suposiciones. El chico estaba seguro de que Jonah sentía que la había traicionado, pero suponía que ella solo lo había dejado entrar en su casa porque tenía miedo del entrenamiento. Jonás le dijo que las cosas no eran en absoluto como él pensaba. En este caso, el chico no entendía por qué ella corría ese riesgo y lo alojaba en su casa. Tenía razón. En parte, John lo hizo por miedo. Hannah estaba interesada en saber qué más la había impulsado a cometer tal acto. Al mirarlo, la chica pensó que jamás le contaría esto. Ella le dijo que no sabía por qué había decidido hacer eso, pero él no se calmó y quería escuchar la verdad. El tipo no entendía por qué ella no quería decirle la verdad. Y entonces la protagonista le dijo que era demasiado ruidoso y le ordenó que se fuera de la casa, que ya no quería vivir con él bajo el mismo techo. Al entrar corriendo en su habitación, la niña vio una pila de bolsas frente a ella. Ella no entendía qué era. ¿Podía ser realmente su pasta favorita? Ian dijo que todo era para ella, pero no entendía por qué el chico le hacía esos regalos. Y luego dijo que la chica había hecho mucho por él, y que había pensado durante mucho tiempo en cómo podría agradecérselo. Lo único que logró averiguar, sentado debajo de la mesa, fue que a ella le encantaba la pasta, así que decidió comprársela. La chica supuso que él había comprado toda la tienda. Ni siquiera podía imaginar cuánto podría costar todo. Ian decidió decirle que no era un regalo. La chica se dio cuenta de que se encontraba en una situación incómoda. Volvió a pensar que dejar entrar a Jehan en la casa había sido una decisión peligrosa. La niña recordó un momento de su infancia, cuando estaba sentada haciendo sus deberes, y la madre le pidió al tío que había venido a visitarlos que la cuidara. El hombre le preguntó por qué la chica no le prestaba atención, y ella respondió que estaba ocupada haciendo sus deberes. Al mirar su cuaderno, el hombre vio que su sobrina estaba ocupada escribiendo un poema. Quería ver qué había compuesto su sobrina. Ella escribió que el amor es una granada.
El hombre no entendía por qué su sobrina había crecido tanto. No podía creer que la chica hubiera escrito ese poema ella misma. La niña estaba interesada en saber si podría ganar con ese poema, y su tío estaba seguro de que ganaría sin duda. Sin embargo, él creía que faltaba la parte más importante de su poema. El hombre comenzó a dictar y le ordenó a la niña que escribiera todas sus palabras. Él le dijo, ¿qué es el amor? Y ella obtuvo lo siguiente. El amor es una granada. Una granada tiene un pasador. El pasador protege la granada de explotar. Tan pronto como quites el pasador, clic, tic, tac, toc, toc, el interior de la granada parpadeará. Jonah dejó a un lado todos sus pensamientos y comenzó a comer. Ehan no podía creer que esa fuera toda su cena, pero la chica dijo que una hamburguesa también era comida. No tenía ninguna duda de que ella estaba bien, pero el refrigerador estaba vacío y sentía curiosidad por saber qué pensaba comer al día siguiente. La chica recordó que hacía poco le había dicho a Jehan que se fuera de la casa. Estaba decidida y su decisión era definitiva. Ella sopesó mentalmente las ventajas y desventajas de vivir con Jehan, y me di cuenta de que en esa situación no había nada en qué pensar. La chica dijo que el mercado estaría cerrado mañana, y sugirió ir pasado mañana. Mientras el personaje principal se estiraba, notó sangre en su mano. Jonah supuso que se había lastimado mientras perseguía a su tío, pero ella no pudo encontrar el rasguño. Jonah estaba interesado en saber si conocía a Jehan Yeji de su clase, pero el chico respondió que no conocía a nadie así. Circulaban rumores de que ella era miembro de la doctrina de la Segunda Venida, pero el hombre no conocía a nadie que perteneciera a ella y nunca la había visitado personalmente. Jonás se sorprendió, porque todos a su alrededor lo consideraban un sectario. Al tipo le resultaba conveniente porque nadie le molestaba. El personaje principal creía que si decía la verdad, sin duda se volvería muy popular, pero a él no le interesaba la popularidad. La chica se sorprendió por su respuesta, pero le pareció que él también pensaba que podía volverse popular. El tipo no le veía el sentido porque a la que le gustaba, no le molestaba. El personaje principal se quedó atónito al enterarse de que a Jehan le gustaba a alguien, y entonces decidió apoyarlo, diciendo que tenía razón. La niña estaba disgustada. Ella jamás se había planteado la posibilidad de que a él le gustara a alguien. Jonah recordó sus días de escuela y pensó que tal vez actuaría de manera diferente frente a la persona que le gustaba. A primera vista, Jehan parecía poco amigable, pero en realidad era muy simpático. La protagonista no entendía por qué pensaba tanto en ese chico. La niña recordó su poema de la infancia y supuso que la clave estaba en la idea de que Jehan pertenecía a una secta. Y ahora que sabía que no era así, quitó el pasador. Jonah estaba sentada en su habitación haciendo sus deberes cuando oyó que llamaban a la puerta y la voz de Jehan pidiéndole que saliera un minuto. El personaje principal no entendía lo que necesitaba, y el hombre le pidió que le enseñara la mano arañada. Jehan comenzó a ajustar el parche. Creía que el hombre pensaba que estaba mal pegado y que podía despegarse. El hombre le dijo a Jonah que le avisara si se volvía a soltar para poder arreglarlo de nuevo. La chica miró a Jehan, que estaba preocupado por ella, pero él no entendía qué había hecho mal ni por qué la chica lo miraba con tanta intensidad. El personaje principal, sin decir nada, siguió mirando al tipo. Jonah recordaba cómo su tío le había explicado, cuando era niña, qué es realmente el amor. Dijo que era una lucha contra el deseo de fusionarse con otra persona, pero no pudo terminar porque la madre de Jonah lo regañó. Luego le acarició las mejillas a la bebé y le prometió contárselo todo cuando creciera, pero él le dijo que no olvidara que todos sus parientes por parte de madre eran débiles ante los deseos. En cuanto desaparecieron los obstáculos que tenían delante, todos se lanzaron inmediatamente hacia adelante. Los chicos estaban sentados en el sofá de la sala de estar, y la chica, olvidándose de todos los obstáculos, besó al chico en la mejilla. Al recobrar la compostura, le dio una bofetada sonora y le preguntó qué había sido ese beso. Jehan no entendía por qué ella le hacía esa pregunta. Se sentaron y se miraron, sin saber qué decir. El tipo rompió el silencio. Quería saber si le gustaba al personaje principal. La chica no supo qué decirle y, agarrándole la mano, se levantó de un salto del sofá y corrió a su habitación gritando por el dolor que sentía en la mano. Jehan no entendía qué le había pasado a su mano, y mientras huía,
Simplemente dijo que necesitaba un descanso. Tras encerrarse en su habitación, la protagonista se tumbó en la cama y se metió bajo la manta. Ella no entendía por qué lo había hecho ni qué estaba pensando cuando decidió besar a su compañero de clase. Su rostro estaba tan indefenso y tan cerca que ella no pudo resistir la tentación. Cuando Yehan estuvo tan cerca de ella, todas las razones desaparecieron. El personaje principal pensó que su reacción no había sido tan mala. Al día siguiente, la niña estaba sentada con sus amigas en el parque, pero en su mente se encontraba en un lugar muy lejano, y entonces Jenny le pidió que volviera con ellas. Jonás observó a la pareja que estaba de pie cerca, y les preguntó a las chicas cómo reaccionarían si les gustara a alguien, y esa persona, de repente, las besara. Las chicas no entendían cómo podía besarla sin su permiso. Pensaban que deberían haberle pegado, o incluso haberle matado. El protagonista pensó que era demasiado, pero Clara creía que, dado que él no estaba seguro de que ella estuviera de acuerdo, debía recibir lo que le correspondía. Mientras que Jenny decidió que si a ella también le gustaba ese chico, no se opondría. Pero si no, también estaba dispuesta a tomar medidas extremas. La protagonista creía que estaba en un buen lío, porque en realidad estaba bien. Pero Yehan, además del beso en la derecha, recibió una sonora bofetada en la izquierda. La chica seguía sin entender por qué lo había hecho, y no sabía si debía disculparse por aquel beso. Decidió que primero debía explicarse ante él. Las amigas de la protagonista notaron que ese día se comportaba de forma muy extraña. Las chicas estaban limpiando y sus amigas le sugirieron a Jonah que saliera a dar un paseo después de que terminaran. Pero todos los pensamientos de Jonás giraban en torno a Yehan, al hecho de que no solo vivían bajo el mismo techo, sino que también se sentaban uno al lado del otro en clase. La chica decidió ordenar sus ideas. Se suponía que 2 personas debían limpiar el pasillo, pero no sabía quién era su compañero. Yeji se unió a ella, y la chica no entendía por qué era su compañera. El personaje principal la saludó, pero su pareja simplemente pasó de largo. Entonces Jonás decidió que harían la limpieza en silencio. La protagonista recordaba que Yehan había dicho que no conocía a Yeji, pero estaba segura de que su compañera de clase sí lo conocía, y le interesaba saber qué pensaba ella de él. El polvo cayó sobre Jonás desde arriba, y entonces ella le pidió a su compañero que barriera la pared en lugar de la barandilla, pero la chica, indignada, sugirió que el personaje principal se levantara y lo hiciera ella misma. El personaje principal pensaba que la gente normal suele disculparse en estos casos. Jonah no entendía por qué su compañera de clase la odiaba. Finalmente terminaron de limpiar el pasillo. Jonás pensó que podían irse ya que habían terminado su trabajo. Ambas chicas se asustaron mucho al oír la pregunta de si habían terminado, porque no oyeron a nadie acercándose. Era Yehan. Todos se rieron de Yeji, quien cayó al suelo sorprendida. Se dieron cuenta de que Jonah también se sentía avergonzado por su aspecto. John también cayó al suelo por lo que ella escuchó. Han estaba preocupado por ella y casi pronunció su nombre en voz alta. Quería correr hacia ella para asegurarse de que estuviera bien y ayudarla a levantarse. La gente a su alrededor empezó a mirarlo de reojo, y se rió aún más fuerte porque la segunda chica también se cayó. No podían creer lo resbaladizo que estaba el suelo. La chica que estaba de pie junto a Yehan pensó que era guapo, y el hombre, mirándola, le pidió disculpas por haberla empujado. Jonah le preguntó a su pareja cómo se sentía, y ella dijo que le dolía mucho el trasero, y la chica pensó para sí misma que había planeado caerse con mucho más cuidado. Yeji respondió indignada. Pensó que el personaje principal se estaba riendo de ella, pero Jonah no lograba comprender qué le ocurría a su compañera de clase. La chica le dijo al personaje principal que no se le daba bien fingir que era buena y que, por lo tanto, no debería hacerlo. Jonah estaba furiosa. No podía entender lo que estaba pasando. Ella no entendía cuando fingía ser buena. Yeji consideraba a Jonah una hipócrita. Estaba segura de que la chica se había caído a propósito para avergonzarla. Estaba segura de que solo los idiotas podían caer en semejante trampa. Ehan le preguntó a la chica qué le había dicho al personaje principal. Yeji no esperaba que su compañero de clase decidiera hablar con ella, y eso la asustó. La chica respondió que no le había dicho nada, y Yehan no entendía por qué lo había hecho.
ya que Jonah se había caído a propósito para que ella no se sintiera tan avergonzada. Y todo lo que tenía que hacer era simplemente darle las gracias a su compañera de clase. Señaló a Jonás y dijo que estaba muy disgustada por toda esta situación. Creía que si ayudaba a alguien, simplemente tenía la obligación de darle las gracias a cambio. Yeji estuvo de acuerdo con él y decidió acercarse a su compañero de clase. Fue como si hubiera esforzado al máximo ese agradecimiento. La protagonista se enfadó con su compañera de clase porque sintió que lo hizo con hipocresía. Pensó que era sarcasmo. Ehan le pidió a su compañera que le diera las gracias a su pareja de forma normal, ya que ella no había entendido absolutamente nada de lo que le había dicho a Jonah. El chico no esperaba que la chica le hiciera caso con tanta obediencia. Mientras tanto, Jonah se enfadó aún más porque ella se había olvidado del agua. Y por suerte, solo se le mojó el trasero. Si alguien ve esto, seguro que empezará a llamarla mariquita. Estaba segura de que, en ese caso, se burlarían de ella hasta su graduación. Pero alguien, inesperadamente, apartó a la chica. Era Yehan quien intentaba salvar su reputación. Pero el personaje principal no entendía de dónde venía, ni qué hacía. Y el tipo le respondió que necesitaba disimular para que la gente no pensara nada inapropiado. Ella empezó a poner excusas, diciéndole que no se había orinado encima, sino que alguien simplemente había derramado un poco de agua. Y el hombre intentó asegurarle que no había pensado en nada parecido. Jonah se enfadó porque Yehan la vio caer. La chica estaba segura de que todos se darían cuenta de que llevaba ropa de hombre porque le quedaba demasiado grande. Pero el chico intentó asegurarle que si se la ataban así, nadie se daría cuenta de nada, y le dijo que se pusiera su suéter y se fuera a casa. Se inclinó hacia Yehan y dijo que si lo ataban así, sin duda se arrugaría. La chica estaba tan cerca de él que sintió un poco de miedo, y él saltó alejándose de ella hacia un lado. Jonah no entendía qué había pasado ni por qué Yehan le tenía tanto miedo, pero él mismo no tenía respuesta a esa pregunta. Ella no entendía por qué el chico actuaba como si ni siquiera quisiera tocarla. La chica no entendía su reacción, y se comparaba con un escarabajo, creyendo que así es como la gente se comporta con los escarabajos. La chica se sintió muy ofendida por él, pero el tipo respondió que no se trataba de los insectos, sino que simplemente actuaba así por si acaso volvía a ocurrir ese desastre. El protagonista seguía sin entender por qué ella era tan tímida, pero el hecho de que él calificara su beso de desastre molestó aún más a la chica. Jonás se preguntó si realmente le repugnaba tanto lo que ella había hecho. Ella pensó, por supuesto, que la culpa del beso era solo suya. La chica pensó que, aunque le habían roto el corazón, tenía que disculparse por el beso, y le pidió perdón por haberlo besado, pero el chico no necesitaba tal disculpa. Sang-woo se acercó a ellos y les preguntó si eran los mismos que él y Yeji habían visto en la tienda la última vez. Los chicos se sorprendieron, porque no esperaban que alguien los atrapara, y mucho menos que alguien los viera en la tienda. En la tienda era irreconocible porque iba completamente cubierta, pero él estaba seguro de que era ella la que llevaba la sudadera amarilla. Jonah preguntó si él también había estado en la tienda en ese momento, y Yehan intentó impedir que ella dijera demasiado. Yehan creía que la chica debía negarlo todo para que aquel astuto zorro no descubriera nada, pero el protagonista no le veía sentido, pues ya lo había visto todo. Yehan la consideraba una tonta por ceder tan fácilmente y confesarlo todo. Jonah se enfadó porque Yehan la llamó tonta. La chica estaba interesada en saber si el chico difundiría rumores sobre ellos. Se preguntó si los dos estaban saliendo, pero ambos gritaron al unísono que no. No entendía por qué se escondían juntos. Iban de compras juntos y se besaban. En su opinión, era completamente contrario al sentido común. Yehan creía que todo esto no tenía nada que ver con el asunto. Lo que le interesaba era si su interlocutor difundiría rumores. El hombre les aseguró que no tenía nada de eso en mente, que solo quería asegurarse de que todo fuera exactamente como lo había oído. Los chicos respiraron aliviados al saber que no circularían rumores sobre ellos en la escuela. Sonu se percató de que los amigos del protagonista estaban a un lado, buscándola, y luego les dijo a los chicos que no sabía qué tipo de secretos guardaban, pero estaba seguro de que serían muy difíciles de ocultar a Jenny y Clara, quienes probablemente se enfadarían mucho si se enteraran de todo esto más adelante. Después de que le explicaran todo, Sonu decidió dejar a la pareja secreta en paz.
El personaje principal pensó que tuvieron suerte de que ese tipo los atrapara. Después de clase, volvieron a casa sentados uno frente al otro, chateando. Jonah supuso que, como Sonun no se separaba de Yeji, probablemente también participaba en el ejercicio, pero Yehan sabía con certeza que no estaba en la lista de participantes. Le contó a la chica que habían estudiado juntos en el instituto, pero ella pensó que nunca volverían a cruzarse y, por lo tanto, no volvió a hablar con él. La muchacha bajó del carruaje antes que Yehan, y así huyó de él hacia su casa. Esa misma noche en la casa del personaje principal, Jonah no entendía qué había vuelto a pasar con el grifo, y aún tenía que lavar el uniforme escolar de Yehan. La niña recibió un mensaje del Servicio de Vivienda y Servicios Públicos informándole de que el agua estaría cortada durante varios días, debido a trabajos de reparación. Una vez que se restableciera el suministro, podría salir agua oxidada. Jonah miró dentro de la habitación de su vecino y le preguntó si había puesto la lavadora. Dijo que lo había puesto allí, que normalmente lavaba sus cosas por separado, pero que esta vez tenía pocas prendas oscuras y por eso las metió con su uniforme escolar, pero que si a la chica no le gustaba, podía sacar sus cosas ya que la colada había empezado hacía poco. Recordando que podría salir agua oxidada, el personaje principal dijo que ya no importaba. Al abrir la lavadora, la chica se dio cuenta de que estaban en apuros. Sus uniformes escolares estaban todos cubiertos de manchas de suciedad. El protagonista no entendía qué hacer ahora, porque tenía que ir al colegio al día siguiente. Yehan dijo que sus uniformes eran oscuros, así que no daba tanto miedo. Sabía que no podrían llevar su ropa a la lavandería, ya que habían cortado el agua en toda la zona. Jonah estaba muy disgustada y casi lloraba, sentada en el suelo con cosas sucias en las manos. Entonces, su vecino le sugirió usar agua embotellada para lavar la ropa, pero la niña lo tachó de loco por siquiera pensar en usar agua potable para lavar la ropa, y le sugirió ir a una lavandería automática abierta las 24 horas en la zona vecina. Pero Yehan insistió en que debían comprar agua embotellada y usarla para lavarse, y que podían beber el resto después. No entendía quién iría a la zona vecina solo para lavar la ropa. Sin embargo, Jonah estaba seguro de que necesitaban ahorrar dinero, porque la lista de cosas para las que necesitaban dinero era demasiado larga. La niña no podía contactar con sus padres, pero ellos le enviaban al menos un poco de dinero para sus gastos, mientras que su vecino tenía que vivir con lo que tenía, porque estaba segura de que sus padres no le darían dinero, aunque se lo pidiera. Estaba segura de que le agradecerían que rompiera todo vínculo con ellos, así que no se habló de ofrecerles ayuda. El tipo se enfadó con las palabras de Jonás y simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola con cosas sucias. Tomó la llave de la bicicleta de Jonah y la llamó, diciéndole que iban a la lavandería automática que abre las 24 horas. Mientras emprendían su viaje, la chica pensaba en quién le había sacado la lengua con tales propuestas. Yehan pensó que deberían haber cogido el autobús. Habría sido mucho más rápido, pero el personaje principal lo llamó holgazán, diciendo que solo iban a estar allí durante 10 minutos. Iban a la lavandería para ahorrar dinero, así que el protagonista no veía sentido en coger el autobús. Al coger el autobús, mataban 2 pájaros de un tiro. Ahorraban dinero y hacían ejercicio. El chico giró tan bruscamente que Jonah casi se cae de la bicicleta y dijo que había otra ventaja en su viaje. No podían encontrarse con sus compañeros de clase. Le pidió que lo abrazara más fuerte. Le molestaba que ella se aferrara a él con tanta inseguridad. La protagonista obedeció de buena gana a su compañero de clase y lo abrazó por la cintura con ambos brazos. Ella pensó en abrazar a Yehan, y el chico pareció leerle el pensamiento y le dijo que si se sentía incómoda haciéndolo, podía imaginar que había una piedra en su lugar. Ella no entendía por qué debía abrazar la piedra, y estaba segura de que pensaría en el hecho de que la estaba abrazando, porque nadie puede leer los pensamientos de los demás. Cuando abrazaba a sus amigos, sus abrazos eran mucho más suaves. Pero Yehan era completamente diferente. Él era más fuerte. El cuerpo masculino era sin duda diferente del cuerpo femenino, incluso si tenían la misma complexión. La chica decidió que no todos los hombres eran así, que consideraba a ese chico especial.
Tenía curiosidad por saber si su barriga era blanda, así que decidió tocarla. Al chico no le gustó mucho que Jonah le pellizcara y se ofreció a quitárselo de encima. Entonces ella dijo que solo estaba bromeando, pero para sí misma se rió entre dientes y notó que tenía el estómago duro. Eshan preguntó a dónde debían ir después, y la chica dijo que primero tenían que llegar a la tienda abierta a las 24 horas y luego girar a la izquierda. La protagonista tenía muchas ganas de hablar con Jehan, pero no sabía de qué hablar, porque no tenía ni idea de qué le gustaba. Le interesaba saber si tenían intereses en común. Intentó recordar de qué habían hablado antes, pero todas sus conversaciones giraban en torno a la enseñanza y a su tío. Siempre hablaban solo de cosas rutinarias, pero ella necesitaba una conversación normal. La chica intentó recordar de qué suelen hablar los adolescentes normales. Pensó que ni siquiera podían hacerse amigos. Finalmente, la niña habló y preguntó qué le gustaría hacer a su vecino. Le interesaba saber qué le gustaría hacer a él si su situación mejoraba. El tipo aún no lo había pensado, pero el protagonista no le creyó, porque había estudiado muchísimo. No creía que todo pudiera salirle bien. Ehan estaba seguro de que su padre, tarde o temprano, encontraría al tío Jonah, porque era un hombre demasiado testarudo. Había algunas cosas que no le contó a su vecino, pero había una en la que no podía dejar de pensar. Los dos eran como reflejos el uno del otro en un espejo, pero incluso si las probabilidades eran solo del 1%, no le quedaba más remedio que seguir teniendo esperanza. Su futuro dependía de Tak Mujin. Los chicos finalmente llegaron al cuarto de lavado. Se suponía que el secado duraría 50 minutos, y que después podrían irse a casa inmediatamente. El tipo decidió preguntarle a la protagonista cómo era su tío. La niña se sorprendió de que su vecino también estuviera interesado en algo. Jonás pensó un momento y luego comenzó a hablar de aquel hombre. Él era el enigma de su familia. Su tío se distinguió por primera vez en la escuela secundaria cuando encontró la manera de hacer trampas en los juegos en línea. Luego comenzó a desaparecer cada vez con más frecuencia debido a diversas malas acciones. Ehan pensaba que tenían una buena relación, ya que la chica conocía muchos detalles. Y entonces Jonah le contó que su tío había nacido tarde y que prácticamente lo había criado su madre. La chica estaba segura de que su interlocutor estaba interesado en saber por qué le habían confiado todo el dinero a ese hombre, pero ella misma no sabía la respuesta a esa pregunta. Muy probablemente porque confiaban en él. Le dolió más la traición de su tío que la pérdida del dinero. El personaje principal estaba perturbado por todos esos recuerdos. Ean no sabía cómo comportarse en esa situación, y decidió preguntarle a su compañera qué le pasaba. Le pareció que su interlocutora había roto a llorar, y entonces le preguntó qué le ocurría. La chica dijo que creía haberse calmado, pero que sentía mucho dolor, y que ya no consideraba a ese hombre su tío. Shan seguía intentando averiguar si su vecina estaba llorando de verdad, y la chica no entendía por qué su tío se había llevado el dinero que habían logrado ahorrar con tanto esfuerzo. Temía que nunca pudieran atrapar a ese hombre y que tuvieran que perseguirlo toda la vida. El tipo le prometió que intentaría evitarlo, pero el personaje principal no entendía lo que un estudiante de secundaria podía hacer en una cantidad de una pieza. Ehan se dio cuenta de que ella estaba llorando, pero no supo cómo reaccionar porque nunca antes se había encontrado en una situación similar. Se preguntó si habría alguna manera de detener sus lágrimas. Al mismo tiempo, 2 personas se acercaban al mismo cuarto de lavandería. La chica se indignó por el aviso inoportuno de que habían cortado el agua, pero interrumpió su monólogo cuando vio algo interesante detrás del cristal. Vio a 2 personas besándose en el cuarto de lavado, pero en realidad, el tipo simplemente agarró a la chica por las mejillas y prometió asumir toda la responsabilidad. El personaje principal no entendía de qué tipo de responsabilidad estaba hablando, y Jehan pensó que estaba a punto de besarla. Ella se preguntaba si él iba a hacerse responsable de ella, pero él solo hablaba de dinero. El hombre no la dejaba trabajar en la fábrica, pero él buscaría algún tipo de trabajo a tiempo parcial, ya que había muchas opciones rentables. Por lo tanto, el personaje principal no debería haber llorado. Jehan supuso que, por culpa de ellos, la gente no podía entrar en la lavandería. Todos se agolpaban alrededor de la puerta y observaban a los adolescentes.
La chica le dio las gracias a Jehan por apoyarla. Pensó que todo aquello eran solo palabras, pero la hicieron sentir mucho mejor. El tipo no entendía por qué ella no le creía y consideraba que todo lo que decía eran solo palabras. Después de esperar a que se secara la ropa, salieron del cuarto de lavado y estaban a punto de irse a casa, cuando el hombre le dijo a Jonás que se agarrara fuerte a él, porque iban a resbalar cuesta abajo. Él creía que ella debía tener más cuidado, incluso al limpiar los pasillos de la escuela, porque si continuaba con esa actitud, sin duda saldría lastimada. La chica se rió, pero Jehan no entendió qué tenía de gracioso lo que le había dicho. Finalmente, emprendieron el camino de regreso a casa. Jonah se puso de pie sobre la bicicleta y gritó de alegría. Y el chico, preocupado por ella, le pidió a la chica que se sentara. A la mañana siguiente, la chica estaba tumbada en la cama, trasteando con su teléfono. Buscó en internet para averiguar qué hace un hombre si le gusta una mujer. Jehan, que solía ser frío, se comportó de forma completamente diferente con ella, y tenía que haber una explicación para ello. La chica estaba segura de que los intelectuales de internet deberían haber sabido el motivo de su comportamiento. Una de las estrategias de cortejo de este hombre es su deseo de ayudar. La chica estaba segura de que Jehan estaba preocupado por ella y quería ayudarla. Pero este era solo un detalle, aunque la chica no se desesperó y creyó que debía ser cierto. El segundo punto era que el hombre acude cada vez que la chica que le gusta lo llama. Jonah decidió comprobarlo y llamó a Jehan, quien respondió de inmediato. Ella no entendía cómo había llegado tan rápido, y el hombre dijo que había bajado a beber agua y le preguntó por qué lo había llamado. Pero el personaje principal le cerró la puerta en las narices y le dijo que podía irse por su cuenta. Jehan no pudo comprender en absoluto su comportamiento. Él vino tan pronto como ella lo llamó. Pero esto podría haber sido una simple coincidencia. Y luego la chica pasó al punto 3, en la que se decía que un hombre recurre a una mujer con las peticiones más ridículas. Y la chica decidió pedirle 1.000.000 de wones. Jehan quedó estupefacto ante su petición. Y entonces la protagonista decidió que se había excedido un poco. El tipo irrumpió en su habitación y le preguntó si necesitaba el dinero con urgencia. Aún no había tenido tiempo de comprobar cuánto le quedaba en su cuenta, pero Jonah dijo que solo estaba bromeando. La chica no podía creer que todos los puntos coincidieran. Decidió que la cosa se estaba poniendo seria. El tipo dijo que se marchaba y pidió que no lo volvieran a llamar, y el personaje principal pasó al siguiente punto, lo cual afirmaba que los hombres no reprimen sus emociones frente a la persona que les gusta. La chica pensaba que Jehan no solo nunca se reía delante de ella, sino que ni siquiera sonreía, y por eso ella simplemente quería ver su sonrisa, pero no podía imaginar cómo podría lograrlo. La protagonista decidió que tenía que conseguir que él sonriera al menos una vez, pero primero ella necesitaba completar la prueba, y el punto 5 decía que sus ojos, al mirar a su amada, debían estar llenos de ternura. La niña se encontraba en la escuela en ese momento y, por lo tanto, comenzó a observar a todos a su alrededor. Ella vio a algunos de los chicos coqueteando. Algunos estaban llenos de afecto, alegría y felicidad. Al ver a Jehan, no comprendió lo que decían sus ojos. La chica parecía estar intentando taladrarlo con la mirada, y el chico lo sintió. Pero en sus ojos ella solo veía vacío. Sin embargo, el protagonista decidió que simplemente estaba ocultando sus emociones en la escuela, porque en casa era completamente diferente con ella. Ella creía que solo lograría su objetivo final después de conseguir que él sonriera. Ian pensó que tenía que hablar sí o sí con su vecina en su casa y contarle algo importante.